todos y todas a esta nueva sesión del DA virtual este año, con la película de Ana García Blaya, Las buenas intenciones. Es una película que es una primera película, quiero decirlo, antes que nada, es una ópera prima que ha pasado por numerosísimos festivales ya, que ha pasado por Toronto, que pasó por San Sebastián, donde obtuvo, por cierto, el premio de la juventud, que ha pasado por Zúrich, que ha pasado por Oslo, por Busan, por Mar del Plata, que ha tenido, y esto yo creo que es importante, una gran conexión siempre con el público, una gran capacidad de conexión con el público. La película, quizá porque es una película sobre las relaciones familiares, sobre lo que eso implica en muchos niveles y en muchos estadios de la vida. Y en ese sentido es un poco también, creo, autobiográfica, ¿no, Ana? Sí, bastante, te diría. Bastante autobiográfica. Es una película que nunca imaginé que fuera a filmar, que escribí hace 10 años, así en un taller de guión que realicé y que fue mi primera aproximación al cine. Eh, y que bueno, es una historia, es también fue un proceso de duelo, fue un homenaje a mi padre, porque que hace 5 años falleció, y que bueno, ahí y que traccionó todo lo que se vino después. Así que esta película es parte de un proceso personal muy importante, así que bueno, sí, es bastante autobiográfica, te diría. Ese proceso emocional a mí me toca mucho también porque creo que ahí has encontrado un tono, has encontrado una especie de ritmo interior de la película a medio camino entre lo que es la comedia y el drama. No sé si lo que los hollywoodienses llamarían dramedy, pero algo parecido, que creo que le da su personalidad a la película. Sí, bueno, es lo que todos me decían, ¿qué tono va a tener la película? Y yo pensaba, es el tono de mi vida, es el tono de lo que era nuestra vida en esos años que estoy relatando, ¿no? Yo estaba muy atenta a que se entendiera Porque que, estamos que hablando de los años 90 en Argentina, sí, ¿no? sí, al La principio de los crisis, 90. La crisis de los 90, lo que pasaba con mucha gente ante la crisis económica, muchas familias, lo que pasaba con el país, y percibido, ¿no?, desde el punto de vista de una niña, porque no sé, no es que se entra demasiado en el contexto más que lo que percibe esa niña que sucedía, que la pasaban bastante bien, digamos, dentro de ese contexto, hasta que un día una madre decide que hay un cambio, que hay una mudanza, ¿no?, de país. Sí, es el tono que yo recuerdo que tenía mi vida. y Entonces, esa niña que tú en ningún momento has querido tampoco, creo yo, y corrígeme si me equivoco, en ningún momento has querido tampoco que esa niña sea el centro de la película en un sentido de portadora de un punto de vista único, tampoco es eso, sino que también has intentado una mezcla entre lo que esa niña va asimilando, va pensando de todo lo que ve, pero también el comportamiento de toda la gente que está a su alrededor. Eso me llama mucho la atención de la película también a mí, ¿no? sí, nunca tuve claro quién era el protagonista de la Claro, claro, película, claro. Eso porque es muy se debate un interesante. poco, ¿no? Es como, es él, es ella, son los dos. Eh, es él construido a partir de toda la gente que lo rodea, es Claro. ella en esa circunstancia. Yo creo que al no tener tampoco tanto conocimiento del idioma cinematográfico, salió eso. Ya veremos qué hubiera sido si yo hubiese estudiado cine, ¿no? Claro, pero esa de la construcción que dices es muy interesante porque de alguna manera también estás hablando, no sé dónde leí o escuché en una entrevista tuya que decías que era una película de época. Es que sí. Pues, y como tal, evidentemente, han pasado casi 30 años, supongo, pues como tal esa película está hablando de una época pasada y habla de la memoria y habla también de la construcción de esa memoria, ¿no?
de cómo ahora tú, muchos años después, construyes desde la ficción algo que entonces viviste. Sí, sí, porque yo ahora tengo además otra idea, sé que era mucho peor de lo que yo lo percibía, ¿no? Todo el tema ese, el de la crisis, el de las cuestiones económicas para mis padres, para mantenernos a nosotros, como ahora tengo otro punto de vista, pero yo quería respetar ese recuerdo, que lo tenía bastante fresco, gracias también a esas filmaciones de mi padre, bueno, que son utilizadas también en la película, ese material de archivo real, que siempre nos acompañó y que hizo que yo no olvidara algunas cuestiones de la vida con mi padre, sobre todo, ¿no? De esos fines de semana que nos tocaba estar con él, siempre en esos momentos de ocio, nunca tanto con la responsabilidad o con las enfermedades, siempre como la parte divertida de esos idas y vueltas entre padre y madre que teníamos cuando éramos pequeños. Eso es interesante también lo que dices del material audiovisual, del material de las películas familiares, de cómo lo recreas, cómo lo utilizas. De alguna manera van dando un contrapunto de la imagen filmada, digamos, para la película, ¿no? De la, de la ficción. Es decir, te van Sí, avisando un poco de que aquello o sucedió o pudo suceder o sucedió en muchos ámbitos. Entonces, no sé, ese contrapunto también ficción-realidad que en realidad puntea toda la película. sí, y fue una decisión que tomé en la etapa de postproducción, después de haber Ah, sí. filmado toda la película y después de haber visto todo el primer armado y de entender, bueno, ok, esta es la ficción, perfecto, esta es la historia, pero algo me falta para sentir que esta pieza es sincera. Entonces ahí empecé a jugar, me tomé más tiempo y regresé a editar con esto, con todo este material, con cosas nuevas que no conocía y con material que sí que ya tenía y que tenía muy en mi cabeza. He recibido material y he encontrado entre las cosas de mi padre imágenes que usé en la película que yo desconocía y que encajaron perfectamente con lo que yo había ya filmado. Eso fue increíble para mí. En ese sentido, cuando hablas de ese enfrentamiento con tu pasado, ese enfrentamiento con todo el material, el pasado en muchos aspectos, ¿no? La memoria, lo visual, hay mucha tela ahí que interviene en la película. Cuando hablas de todo eso, a veces cuando uno piensa en ese tipo de cine, de la memoria, a veces piensa en un cine pues, muy sesudo, en un cine muy, a veces, intelectual, en el peor sentido de la palabra, a veces, Mm, mm. cosa que tu película, a mí, si algo que me gusta de ella es que no cae en ningún momento en eso. Pero tampoco cae en el lado extremo de eh, intentar hacer a toda costa entrañables a los personajes, ¿no? O sea, intentar hacerlos queribles por el público, por decirlo de alguna manera. Si ocurre esto es porque poco a poco los vas conociendo en la película. No sé si esto Sí. tú te lo planteaste así o surgió también, como decías antes, por ejemplo, en el montaje, porque es una película también muy de montaje, tú lo has dicho antes. Sí, sí, porque eso, por ejemplo, eso que decís de la identificación con el personaje, y hay un montón de cosas que para mí en el guión estaban perfectamente resueltas. Cuando yo leía el guión, para mí estaba, pero el guión para mí es una pieza, es una obra terminada aparte, y que se comprendía perfectamente al leerla. Pasar ese guión, que ya tenía como 10 años, que nunca había vuelto a escribir, que de hecho no reescribí demasiado, pasarlo al idioma audiovisual era un desafío, porque esa película estaba perfectamente clara en mi cabeza, había que llevarla al cine y a los personajes y que ellos entendieran bien lo que yo quería decir. Para mí fue eso, cuando yo vi que eso estaba resuelto en el primer armado que hice, dije, bueno, acá hay una película, porque para mí el mayor desafío era eso que vos decís, que se entendiera ese guión, esa intención, ese personaje que para mí era entrañable y que para mucha gente
que lo había leído y que no había tal vez comprendido ese tono, y no era tan claro que el personaje del padre iba a ser tan querible, ¿no? Claro, Lo claro. desastre que era en algún punto, como padre. Entonces, como bueno, era muy difícil. Todo el tiempo tuve eso en la cabeza durante el rodaje, con los actores, lo charlé mucho, y bueno, pero también tenía una confianza en eso, en el guión. Yo creo que si el guión te Claro. tiene, como que estás bien con el guión, después, bueno, todas las falencias de la película, técnicas o lo que sea, son mías, porque para mí todo lo demás, el equipo y el guión, que era lo único en lo que confiaba, iba para adelante, yo no tenía dudas. Sí, pero también después hay en la película una cuestión de puesta en escena y una cuestión de dirección de actores que creo que acaba de darle el empujón final a ese guión Bueno, que tú pones por encima de todo. conté con una coach de actores, sobre todo para los chicos, viste que si a los chicos no les crees en el cine, se te cae la Claro, claro. película. Y en esta Y más. sí, bueno, es la razón por la cual nunca nadie ni siquiera leyó el guión. Yo le he mostrado ese guión a lo largo de los años a algún par de productores amigos, y me decían, ¿una película con 3 chicos? No, no, no. El 90% de la película presentes, no. Y ese era mi mayor miedo. Pero bueno, ahí fue cuando mi hermana, productora de la película también, me dijo, hay que llamar a la Mary Poppins de los coaches de actorales de niños, que es María Laura Berch, Ujú. con su asistente María Milesi, que es como eso, la Mary Poppins de los sets, y que pudo y me ayudó a manejarme con ellos en el sentido de 2 meses antes empezamos a trabajar, empezamos a conocernos, ellos a conocerse entre hermanos. Bueno, 2 de ellas son hermanas en la realidad, pero con su otro Ujú, hermano, ujú. y con su padre en la ficción, con su madre en la ficción, con Néstor, el amigo. Entonces empezaron a conocer la música, no solo la música de mi padre y de mi hermano que está en la película, sino de la época, porque ellos la desconocían Claro, claro, totalmente. claro. Así que fue un trabajo de 2 meses antes de rodar, y llegamos a rodaje ya casi convertidos en familia. Entonces eso fue Claro. muy importante. Eso se nota en la película además, ¿no? Ese clima de confianza y de complicidad total, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, supongo que evidentemente eso ya estaba en el guión, tampoco la madre o tampoco el padrastro, por decirlo de alguna manera, eh, caen nunca en el estereotipo de los Mm. antipáticos, son otra cosa, pero son igualmente eh, creíbles para el espectador como seres humanos, ¿no? Sí, 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 sí. Ni te digo lo que fue ver para mi madre la película. Pero sí, en un momento parecía, recuerdo cuando mi mamá vio la película, que la primera escena le chocó un poquito, me dijo, pero esto no fue así. Y yo le trataba de explicar que, bueno, que el cine, que, que la ficción, que que las tampoco se historias, trataba de que fuera así, ¿no? claro, claro, y que solo era mi versión de la historia, que esto no era ninguna verdad, pero entró en la película, que era también su historia, entró en la película como de una manera que terminó como muy conmovida. Eh, Así que bueno, pero fue un desafío mostrarle la película a mi madre. Lo supongo, lo supongo. Pero la película se centra sobre todo, yo creo, en lo que es finalmente, en lo que podríamos ver como una especie de educación, autoeducación de los niños, en el sentido de aprender por ellos mismos a ser adultos, ¿no? Es una especie de, como eso que tiene tanta tradición en la literatura y también en el cine, de película, en este caso, de aprendizaje del paso de la infancia a la edad, a la edad adulta. Y lo bonito de la película es que eso no aparezca en forma de ningún discurso, sino que aparece de una manera espontánea en eso. Supongo que también la relación con los actores, la manera luego de filmar el guión y eso tuvo que ver, ¿no? Sí, sí, y recuerdo que para el protagonista, para Javier Drolas, era muy importante comprender eso, ¿no? Comprender el personaje, que cómo iba a ser
que recuerdo que en la última toma del último día de rodaje me dijo, ya entendí el personaje, volvamos a filmar todo de nuevo. Y le dije, no, hiciste perfecto todo, le digo, pero no hace falta que seas, ¿viste? Porque él también estaba muy preocupado por ser mi padre y por ser la persona que él había visto y conocido en mis relatos, en mi material de archivo que le mostraba, en muchísima gente del equipo que lo había conocido, entonces era como una presión para él eso. Eh, y sin embargo, no, lo hizo muy bien, lo hizo a su manera, y yo estoy muy feliz con el resultado. La verdad es que antes de que sucediera todo, antes de ir a San Sebastián, que era como nuestro primer gran objetivo, porque su director había estado, él vio la película sin terminar, recuerdo, y dijo, yo quiero esta película que estrene ahí. Antes de incluso de eso, yo ya estaba feliz con eso, con haber logrado que la peli me conmoviera a mí, que soy la que conocía la verdadera historia. Entonces, para mí ya estaba como nada, la historia se había contado, lo supe en el momento de la edición y estaba muy contenta. Todo lo que vino después, que le haya llegado a la gente, que haya entendido una historia que para mí era chiquitita y era mía, que haya llegado así, que en Toronto haya venido una japonesa a abrazarme y a decirme, es la historia de mi papá, y terminamos las Claro. dos llorando abrazadas, eso para mí ya fue algo increíble que me sorprendió totalmente, que no esperaba, y bueno, no sé, que me animó, me llenó de ganas de seguir haciendo, yo pensé que esto era lo único que iba a hacer y ahora estoy con ganas de seguir, digamos. Claro, claro. Yo no sé si tenías modelos cinematográficos en mente mientras hacías la película, o de los cinéfilos, podríamos decir. A mí, igual ahora patino por completo, pero a mí viéndola me daba la sensación de estar, entre otras cosas, ante una de aquellas comedias norteamericanas de los años 90, precisamente, comedias de Adam Sandler, comedias de Will Ferrell, en la que también se trataba ese tema de la irresponsabilidad, de una manera también nada solemne ni nada impostada, sino en forma de comedia, que en el fondo es lo que hace tu película, ¿no? No sé si en ese sentido, como te decías, una patinada mía, o tú tenías algunos otros modelos, o no sé si... No, es que nosotros, a mí me preguntan mucho, siempre es la pregunta que me da miedo, ¿no? Porque como no estudié cine y no vengo de ese mundo, y que crecí sobre todo con la televisión y con el cine que daban por televisión Claro, en la tele cuando era chica. Mi papá, si bien no era así un cinéfilo, leía mucho, veía mucho cine, pero siempre en ese formato televisión con nosotros, y nos reíamos mucho, veíamos muchas películas de Chaplin que él tenía en VHS, y veíamos ese cine norteamericano que decís en la tele, de la tarde, en los canales de televisión. Creo que la única referencia que tuve, pero no general, sino de esa cosa de niño, que me la pasó un amigo director, que me dijo cuando leí tu guión, mirá esta película, que es una película del director japonés, se llama Nobody Knows, la película, de Corea, Corea, de Corea, ¿no? Corea, y esa angustia Claro, de niños, de sensación de niños a claro, la deriva o solos, era lo que yo quería transmitir, pero de otra manera, o sea, no tan angustiante como claro, yo claro, me había angustiado un montón, claro, con sí, mi sí, sí. toque, digamos, que suele siempre tender más a la comedia. Ujú. Muy bien. Bueno, yo creo que la gente se va a animar a ver tu película. Yo creo que es una de las películas de este año que puede transmitir una sensación de gozo más, más intensa, y no un gozo, podríamos decir, unilateral, sino que está ligado, como tú decías al principio, con esas cosas de la vida que inevitablemente se van cruzando en la película. Es una película en la que el cine y la vida están intrínsecamente relacionados. Así que bueno, Sí. animamos a todo el mundo a ver esta película. Creo que tú también, ¿no? Supongo, Ana. Sí, 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 sí. Yo la verdad es que lo que más me sorprendió es una película que la gente se identifica por diferentes motivos, algunos por época, otros por historia similar.
otros, bueno, por un amor a su padre y a su madre en un momento determinado, pero también es una película que vieron muchos chicos acá, muchos chicos de la edad de esos sí, chicos, de 10, de 11, eh, y que me sorprendió que hayan venido también con historias similares, y ahí me hicieron pensar que es una película que a mí me hubiese gustado ver a esa edad, Claro, me claro. hubiese hecho sentir menos sola en esa época, ver que existían también otras historias así. Por eso también a mis hijos, por ejemplo, y a sus amigos, les gustó mucho una película que no está pensada para ellos, que tiene Claro. un montón de cosas que no son para chicos, pero que bueno, Pero que, resultaron tan... pero que también la pueden ver. La pueden ver, sí, totalmente. Perfecto, Ana. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyar al DA y por apoyar estas sesiones online de este año. Lamento mucho no poder estar ahí, que era mi plan, pero Nosotros bueno, también. ojalá salga hermoso el festival, acá lo estamos apoyando desde mi casa por lo menos. Muchas gracias, Ana. Hasta Seguimos. luego, Carlos, muchas gracias.